Buenas, buenas. 18 de octubre, 11 en punto de la noche. 11 en punto de la noche. Esta es Convergencia que se va a estrenar mañana, domingo 19 a las 5 de la mañana, si todo sale bien, ¿verdad? Así es, Es sí. que a veces hay cosas, a veces pasan cosas. Ay, Dios, sí. Ana Cris, ¿cómo está? Todo bien, Richard. Saludos al señor Hamburguesas. Últimamente es conocido como Mr. Hamburguesas. Y saludos a todos ustedes que, como siempre, nos dan el honor de estarnos viendo. Hoy va a ser un día, un capítulo interesante porque vamos a analizar brevemente el plan de gobierno de la señora Laura Fernández, entre otras cosas. Sí, vamos a hacer un repaso rápido porque es Ujú, amplio. De hecho, les comento que en este momento, mientras grabamos, estoy subiendo un video que lo voy a poner a publicarse mañana también en la mañana. ujú, Es un video, obviamente grabado así, con mis manos agarrando el trípode lo más alto posible, ¿verdad? Pero es completo de toda la explicación que dio doña Laura Fernández sobre su plan de gobierno. Es 1 hora y 6 minutos. Si lo quieren ver con calma, ahí se los ujú, dejo. Pero sí, ahí está la explicación completa. Aquí vamos a hacer un repaso rápido, ¿verdad? ujú. Por ese lado. Y en alusión a las hamburguesas, le estaba comentando a Ana Cris antes de comenzar a grabar que don David Peiri, el dueño de Televisión, co-dueño, dice él, ¿verdad? Porque el otro co-dueño es Memo, sí. Guillermo Memo Vázquez. Vázquez, ¿verdad? Y él puso una publicación que me hizo mucha gracia, se lo voy a compartir antes de comenzar a grabar para ¿cómo se llama?, hacer algo diferente en este inicio, porque él pregunta cuál es el mejor consejo que han recibido alguna vez, ¿verdad? Dice, ve así, ¿qué consejo recibiste y te quedó grabado para toda la vida? Y yo puse, es mejor triple torta. Y ahí se está, causó un poquito de gracia, ¿verdad? En la gente. Todo el Entonces, día, toda hora, él pasa pensando en las tortas y en las qué hamburguesas, rico una etcétera. hamburguesa, qué rico. Bueno, en fin, si un día aquí hay una hamburguesa, es porque Burger King se animó. Ya es Mientras, hora ahora. no. No, sí, sí, Listo, sí, Ana sí. Cris. Bueno, como dijo Ana Cris, hoy vamos a ver parte, la mayoría del programa va a ser enfocado Ujú. en un resumen del plan de gobierno de doña Laura Fernández. Se van a omitir algunas cosas porque no se puede ver todo, pero yo lo voy a subir completo después. Pero también vamos a ver desde el inicio, vamos a darle seguimiento al tema del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Ok? Específicamente con el vocero Gustavo Román. Gustavo Entonces, Román. Ujú. Ana Cris comienza a contarnos, por favor. No, nos vamos el primer punto a las declaraciones del señor Gustavo Román y el famoso tema de los vietnamitas. Hay un video que dejó decir algo, un tema que se dio ahí en una conversación, entrevista que se dio en el programa, el programa de la mañana. Bueno, se me olvida el nombre exactamente. Desde Buena Ahí está, Mañana, ¿no se desde llama? Buena Mañana en Extra Ajá, TV. Por ahí cierto, está. muy bueno en las mañanitas. Ujú. Ellos hacen una labor muy interesante, recomendado para el que quiera, así que desde buena mañana, así está la gente informada y pues por supuesto ustedes saben que yo ando sondeando las redes y pues me produjo esto, así que les dejo aquí esta joya que nos deja el señor Gustavo Román. Déjeme respirar profundo. Ok, vamos a escuchar, Respiren, vamos a escuchar y después a comentar. comentamos. Electoral como el que vive Costa Rica, pero yo no sé si ustedes lo notan así, don Gustavo, nunca había tantas dudas sobre la imparcialidad del tribunal. Las mediciones de opinión no evidencian eso, don Henry. El Tribunal Supremo de Elecciones sigue siendo una de las instituciones con mayor confianza ciudadana y mejor valoración. La cuarta en las mediciones del CIEP, solo superada por la Universidad de Costa Rica, el OIJ y el Banco Central. Claro que el CIEP tiene la desventaja de que no le consulta a vietnamitas, pero dentro de las consultas del CIEP esa es la valoración del Tribunal Supremo de Elecciones. Ahora, que haya decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones que sean cuestionadas o que sean criticadas, eso es algo absolutamente saludable y normal en una democracia cuando se hace dentro de un marco de respeto y con apego a la verdad,
así, en ese marco de respeto y con apego a la verdad, ha habido cuestionamientos, ha habido dudas y el Tribunal Supremo de Elecciones ha aprovechado espacios como el que generosamente ustedes me están ofreciendo en este momento para explicarnos, porque también es nuestro deber explicarnos y rendir cuentas a la ciudadanía. Pero ustedes, don Gustavo, ¿no sienten que estos ataques que usualmente durante esta época se tiran hacia los políticos, hacia las ideas, ahora también se están dirigiendo hacia el tribunal? No es del todo nuevo, doña Lorena. Es decir, nuevo, inédito, es que esto ocurra desde Casa Presidencial. Eso sí tengo que reconocerle que es novedoso. Claro, ahora usted decía, don Gustavo, que en efecto las encuestas como la del CIEP, siempre el Tribunal Supremo de Elecciones sale arriba en la credibilidad que tiene la gente, obviamente si se compara con la Asamblea Legislativa, etcétera, etcétera. Sin embargo, don Gustavo, si hay una cosa cierta, y yo voy a basarme mucho en si pudiera medirlo con las opiniones que nos llegan a nuestro WhatsApp al 7003-1234, y también de muchos de los criterios que se leen en redes sociales, que sí la narrativa ha calado en un sector de la población, que es la que está atacando al Tribunal Supremo de Elecciones y de una manera virulenta también. Hay una narrativa, efectivamente, don Henry, yo lo he manifestado sin ambigüedad. Hay una narrativa de desinformación dirigida directamente desde Casa Presidencial, con mentiras descaradas, fácilmente verificables, respecto de las acciones del Tribunal Supremo de Elecciones y de las decisiones que ha tomado. Y si bien es cierto, las mediciones no evidencian que sea una desconfianza mayoritaria o que hayan calado en un sector mayoritario de la población, con solo que hayan calado en una persona, eso es relevante para el Tribunal Supremo de Elecciones, porque la credibilidad es nuestro activo principal y a nosotros no nos importa la credibilidad de un sector de la población, nos importa la credibilidad de todos los costarricenses, porque trabajamos para todos los costarricenses. Por eso le damos toda la importancia a este tipo de temas, por eso no nos cerramos, por eso aceptamos y agradecemos espacios como este, porque son oportunidades para explicarnos. Ellos lo saben, nosotros se los explicamos. Yo fui a la oficina de la diputada Cisneros, también con el ministro Arnold Zamora. Mis compañeros fueron al Consejo de Gobierno ampliado, estaba el presidente, estaban todos los ministros, estaba el ministro Zamora. Sí. No solamente pueden, sino que además deben rendir cuentas y deben contestar las preguntas de la prensa, en una entrevista, en una conferencia de prensa. ¿Cómo no van a poder contestar una pregunta de esas? Claro que sí. No pueden hacer comunicaciones que no sean estrictamente necesarias. Qué sé yo, por ejemplo, se cerró la ruta 32 o va a haber un corte de agua en tal comunidad. No pueden hacer ese tipo de publicaciones en sus plataformas digitales institucionales, pero en una entrevista con usted o en una conferencia de prensa pueden no solamente hacer ese tipo de manifestaciones, sino que pueden ser absolutamente elogiosos de sí mismos y de su desempeño y decir que lo están haciendo muy bien y que nadie lo ha hecho tan bien como ellos lo están haciendo. Y esto se les ha aclarado y se les ha reiterado por escrito y verbalmente. Por eso insisto, aquí estamos frente a una narrativa de desinformación que busca indignar a las personas y me temo que incitar violencia. Perdón, don Gustavo, cosas como cierre de ruta 32 y cortes de agua, entonces, ¿se puede o no se puede? Le entendí que no. Se puede, incluso en las plataformas institucionales. Okay. Es decir, lo que dice el 142 del Código Electoral, que es la norma que establece la veda de la comunicación gubernamental durante el proceso electoral, dice que quedan fuera de esa restricción las comunicaciones relativas a situaciones de emergencia o de prestación de servicios públicos que sea necesario, que sea indispensable para la comunidad conocerlas. Entonces, este tipo de cosas, los ejemplos que le mencionaba, tienen toda la libertad, yo diría que el deber de comunicarlas también a través de sus plataformas institucionales. Lo que no pueden hacer a través de una plataforma institucional es salir a decir que son un muy buen gobierno y que están haciendo muy bien las cosas. Eso lo pueden decir en una conferencia de prensa, en una entrevista, pero no lo pueden hacer a través de sus plataformas institucionales. El tema con don Mario fue porque doña Claudia estaba pidiendo la renuncia de él y el viceministro porque no estaban cumpliendo pues con sus labores aparentemente, ¿verdad? Entonces don Mario nos dijo que él, aunque quería responder a eso, quería referirse, no podía. En este caso, como era una pregunta que le estábamos haciendo en una entrevista, él sí lo hubiera podido contestar entonces. Sí, por supuesto. Aunque viniera, aunque el tema lo pusiera sobre la mesa una candidata.
Sí, el hecho de quién plantea el tema no determina de ninguna manera qué puede o qué no puede decir. Lo que no pueden decir, digamos, ya si usted me está preguntando por contenido de declaraciones, lo que no podría decir un cargo de esta jerarquía, un ministro, un presidente, ni siquiera en una entrevista y ni siquiera en una conferencia de prensa, es hacer manifestaciones a favor o en contra de un partido político en la contienda electoral. Por ejemplo, decir que ojalá que se elijan no sé cuántos diputados de esta tendencia o diferentes a estas otras tendencias, ese tipo de manifestaciones, o ojalá que tal partido político, que es el más corrupto de la historia, nunca llegue al poder y ojalá que los castiguemos con el voto, ese tipo de cosas que son claramente alusivas a las elecciones y al proceso electoral, son beligerancia política y están prohibidas. Doña Pilar Cisneros, a mí me parecía muy claro que entendían. Doña Pilar misma nos dijo, tómenme, ojalá, dijo dos cosas, dijo, ojalá esta reunión haya servido para haber limado asperezas. Y además tengan mi número de teléfono y si ustedes ven que estamos haciendo algo incorrecto, avísenme. Electoral como el que vive Costa Rica, pero yo no sé. Este, antes de ver el video de José Miguel Villalobos, de don José Miguel Villalobos, me gustaría hacer unos comentarios rápidamente antes que se me vayan sobre eso que dice Gustavo Román, el vocero del Tribunal Supremo de Elecciones. Yo lo dije en un video que grabé hoy, a eso de las 5 de la mañana, ya con esta ropa, ¿verdad? Ujú, Es el mismo día, para que sepan. Em, aclarando. yo considero que el señor Gustavo Román, con todo respeto lo voy a decir, pero con todo convencimiento, no es la mejor opción de un buen vocero para el Tribunal Supremo de Elecciones. No. Y se deja decir algunas declaraciones imbuidas de algún tipo o grado de emocionalidad que le hace perder credibilidad. Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, primero dice que el Supremo de Elecciones está bien calificado. Sí, la última encuesta del CIEP de hace unos meses eso indicaba. Ahora habría que preguntar, después de todo esto que ha pasado, cuál es la percepción de la gente. Porque Ujú, si agarramos las encuestas de hace unos meses para decir la percepción hoy, no es del todo correcto. ujú. Uno, dos, que el CIEP no le pregunta a vietnamitas. Ya solamente con eso, yo no sé cómo no le repreguntaron a qué se refiere. ¿Por qué mete al tema de los vietnamitas? Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué sale esto? Para quienes no sepan. Aparentemente hay grupos que no deben ser oficialistas o de pueblo soberano o de gobierno, como lo quieran ver y llamar, porque son grupos que están pagando cuentas falsas con nombre de vietnamitas para reaccionar negativamente a algunas publicaciones que se hace a favor del gobierno o en defensa del gobierno. Ujú. Y hacen comentarios también, pero son nombres todos de otros países y rarísimos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere Gustavo Román cuando dice que el CIEP no le pregunta a vietnamitas? ¿Quién sí le pregunta a vietnamitas? O sea, el CIEP para Gustavo Román es superior porque es de la UCR, eso yo no lo voy a discutir si eso no es, pero entonces, ¿en dónde queda OPOL? ¿En dónde quedan los estudios de Mario Quirós y las otras encuestadoras? Que son estudios serios, metodológicos. Además, lo que está comparando Gustavo Román son peras con manzanas, porque los vietnamitas y eso entran en un sondeo, cuando yo hago una pregunta abierta en redes sociales y ahí comienzan a aparecer cuentas a responder. En una encuesta como la que hace el CIEP, como la que hace OPOL, como las que Ujú, hace Mario Quirós, son encuestas metodológicamente construidas, ¿verdad? Con el padrón electoral, que incluya todas las provincias, con un número similar de personas, que sea proporcional, etcétera. Entonces, ¿por qué meter ese sarcasmo? ¿Por qué el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que mandar a una persona a hablar con sarcasmo, con ironía, o hasta cierto punto con cierto desprecio se podría tomar así? Si dice, no, yo no lo hice con esa intención, o eso es tirando. otra cosa. Eso es otra cosa, ¿ok? O sea, un vocero tiene que proyectar imagen. Construye la imagen y después no hay, no, no era mi intención, no, es que no lo dije en ese sentido, ya lo hizo. La comunicación es algo vivo.
El mensaje es un ser viviente. Luego, él dice que sí, es la primera vez que se está criticando desde el Poder Ejecutivo del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Y acaso es incuestionable el Tribunal Supremo de Elecciones? Son funcionarios públicos, tienen que aguantar. Así como tiene que aguantar el Ejecutivo, así como tiene que aguantar la Asamblea, también tiene que aguantar el Poder Judicial y también tiene que aguantar el Tribunal El Supremo de Tribunal Elecciones. Supremo de Ana, Elecciones. no son deidades, No. no hay un dogma de por medio, ¿ok? Es sencillamente que son funcionarios públicos que están sometidos, como dice la ley y la Constitución, a las rendiciones de cuentas que correspondan. Y si ahora les ha tocado salir y explicar lo que a ojos de muchos es indefendible, como la solicitud de levantamiento de la inmunidad del presidente, que es inconstitucional, Ajá. aparentemente, ¿ok? Y si han tenido que esforzarse por salir y explicar algo y que no lo han conseguido con éxito, y se sienten cansados por eso, lo siento en el alma. Ellos son funcionarios públicos y ya. Que Sí, sea el tribunal, será el sereno, dijo el chavo, ¿verdad? sí. Pero tienen que rendir cuentas, explicar y de una manera que sea convincente y que la gente pueda asimilar eso. En la mañana yo, en el video que publiqué y en algo que también publiqué en Facebook, yo pongo, o sea, entre sus, cuando citan sentencias y dan sus explicaciones técnicas y todo eso, no están calando en la gente. Y eso está mal, eso no es sano para la democracia. Parece que es como medio indefendible, ¿verdad? Ujú. Em, Voy a dejarlo hasta aquí para no monopolizar. Si quiere usted hace un comentario, Ana, y yo continúo ahorita. No, quería decir que siento que es, bueno, ese tema, esa palabra clave que dijo Richard, de que están cansados, no sé si es porque es primera vez que tienen una campaña electoral en la cual les piden tanta explicación. Siento que ha habido una tendencia en la cual han estado acostumbrados a que no tienen que presentarse tanto a dar cuentas Santa en palabra. diferentes. Sí, Mm. no sé qué pasó antes, que la gente asumía que todo lo que estaban diciendo era, como dijo Richard, santa palabra. Pero ahora no. De hecho, inclusive se plantean muchísimo las consultas, inclusive en los medios de comunicación, ¿verdad? En todo tipo de medio de comunicación. Vean que no solamente medios como televisión o OPA, no, 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 todos. Todos están porque la misma gente está muy interesada. Entonces me llama muchísimo la atención cómo es que dijo, bueno, y acaban de pasar apenas 15 días del arranque de la campaña y ya hemos tenido que ir a un montón de entrevistas, porque me imagino que esa conversación que tiene con Andrei Cambronero es como diciendo, bueno, vea lo que está pasando, apenas estamos comenzando. Aquí todo el mundo está ofuscado, ¿verdad? Quizá el Este, contexto ahí es de que en algún momento de esa entrevista, Gustavo Román comenta de que había estado sí, hablando con André Cambronero, el otro vocero, que es el jefe de despacho de la presidencia del Tribunal sí, Supremo de Elecciones, y estaban diciendo que la última semana la habían sentido como si hubiera sido un mes. A eso sí. es a lo que se refiere. Y de hecho, Andrei, hubo un día que estuvo como en 3 entrevistas. Estuvo en OPA, estuvo inclusive en la mañana en la Asamblea Legislativa. Aquí lo vimos en Convergencia, en ¿Sí? uno de los capítulos. Después en la tarde estuvo por ahí en una entrevista y Por después tres de razones, creo. creo que fue por 3 razones o fue televisión, una de las dos, que se manejan más o menos a misma hora. Y pues por supuesto lo que pasó con el octavo mandamiento, ¿verdad? Y la grabación que tuvo que tener con el señor Fabián Silva, pues terminó de darle herramientas a los costarricenses, ¿verdad? Y lo peor es que las entrevistas de ellos dejan más preguntas que respuestas. No es como, porque él pregunta, bueno, a nosotros les dejamos claros a ellos, que le dejaron claros la posición de ellos mismos, porque en realidad si usted va y se fija, no hay un conjunto de pasos claros en los cuales pueda decir, mire, este es el camino y usted tiene que seguir este camino porque, bueno, porque soy el tribunal y punto, y se acabó, ¿verdad?
sea, no hay forma de que usted vaya a hacer otra cosa porque es lo que yo estoy diciendo. En fin, lo que quiero decir es que ya eso no hay una disposición clara, un comunicado claro. De hecho, vea que muchas veces ellos mismos hasta se contradicen porque le pregunta a Mario Zamora, bueno, pregúntele al tribunal, porque yo ya la verdad casi que no sé ni qué puedo, no puedo decir. Y Mario, que es tan importante, ¿verdad? Porque él genera muchísima información. No sé si se han dado cuenta las redes de Mario. Mario constantemente está dando cuentas. Si no es él, son otros funcionarios, llámese la PCD o llámese los viceministros por este tema de las incautaciones y otras cosas. Entonces, sí, no hay como una claridad absoluta de cómo tengan que presentar pues las cuentas en este sentido el Tribunal Supremo de Elecciones. Sobre el tema de la desinformación, dice Gustavo Román, y la verdad, o sea, yo, de verdad, yo digo esas cosas con todo respeto, pero sé que puedo caer mal por lo que voy a decir y sigo diciendo. Gustavo Román no tiene comunicación asertiva, que es algo elemental en un vocero. No sé quién lo puso de vocero y no sé por qué lo pusieron de vocero, pero él no proyecta una buena imagen del tribunal. ¿Cómo va a decir que desde Casa Presidencial se dicen mentiras descaradas? Ese no es un término técnico ni políticamente correcto, ese no es un término que utilizaría un vocero de un ente que no debería ponerse a pelear con los actores políticos. ¿Cómo va a decir? O sea, puede decir otra cosa bajo ese mismo criterio que tiene, Entonces ¿verdad? no es tan imparcial. No, lo que podría decir es que hay expresiones a veces desafortunadas, podría decir Ajá, que hay imprecisión en lo que se indica, podría decir que parece que hay cosas que se dicen producto del desconocimiento. Ok, es algo menos punzante. No, exacto. un vocero no debe salir a decir, un vocero del Tribunal Supremo de Elecciones no puede salir a decir que la Casa Presidencial dice mentiras descaradas. Ajá. ¿En qué manual dice que podía hacer eso o de plano no recibió formación para una vocería? O sea, no es una persona presentable para ese puesto. ¿Ok? Sí, ¿Por qué? Porque también comienza a decir en otra entrevista, muestra un lapicero. No se puede decir sacar un lapicero y decir sí. tic tac. No se puede decir lo de los 40 diputados, no se puede decir tal. Y lo hacen un tono que uno percibe. Si no es Ajá. así, lo siento, pero si lo percibe uno, entonces deis, lo siento en el alma, ¿verdad? Pero uno lo siente burlesco. Sí, burlesco y en doble sentido. Y de cierta manera no le siento la posición tan neutral de la cual se vanaglorian. em, Creo que tiene ya una posición y de hecho esto viene a raíz de que obviamente la misma ciudadanía pues le ha revisado las redes sociales al señor Gustavo Román y es que tengo que decirlo así, inclusive ya hay ahí Varios pues posición, pantallazos sí, pantallazos, posiciones de y opiniones que ha no lo emitido digo yo, sí, sí, sobre sí. el gobierno de Estados Unidos, Ujú, eh, sobre situaciones locales, o sea, sí. ellos, a ver, Relaciones con diferentes políticos también actuales de otros partidos, entonces, yo creo, eh, Ana Cris, que si bien es cierto, todos tenemos, incluso los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones, ujú, tenemos derecho a tener una posición política, una afinidad política, porque todos la tenemos, ¿ok? ujú, A nadie se le puede prohibir eso, pero las personas que trabajan en el Tribunal Supremo de Elecciones y que son caras visibles o puestos de mando, deberían primero tener extremo cuidado en lo que con sus redes publican sociales. en redes. Sí, ¿Ok? Sí, totalmente. libertad de expresión, estamos de acuerdo, libertad de expresión, pero si por algo le están endilgando o acusando al presidente de beligerancia política es porque la libertad de expresión en ciertas personas tiene cierto límite. Entonces, si hay patadas, hay para todos. Del Tribunal Supremo de Elecciones no puede haber una parcialidad
pública sobre algo, número uno. No, Y número dos, si bien es cierto, todos pueden tener pasado político porque han votado por X o Y partido, está bien, pero yo creo totalmente improcedente que magistrados que en algún momento han o militado o trabajado o participado activamente en partidos políticos y en funciones públicas, hay un ligamen fuerte con una fuerza política en específico. exacto. O Y sea, que hay tengan su afinidad política es una fotografías. cosa, pero que hayan estado en la política, eso es otra. Y yo creo que los magistrados deberían, a los magistrados se les debería establecer un requisito que sea justamente eso, que mitiga cualquier tipo de parcialidad, no, perdón, que la evita, no, la mitiga de repente un poco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es altamente cuestionable y cuando digo cuestionable es que uno dice, no suena del todo bien que la magistrada presidente No, no del suena Tribunal bien. Supremo de Elecciones haya sido jefa de despacho de Oscar Arias, haya trabajado en la Fundación Arias para la Paz, haya ocupado puestos en la función pública y ahora es magistrada presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Si hacemos una encuesta, ¿ustedes creen que es 100% imparcial? ¿Qué va a decir la gente? Es así de sencillo, pero ¿qué es lo que sucede? Que las Así es. críticas De hecho, eso sean, y sí. esto lo dice Mario Quirós, se ha estilado que las críticas son para el Ejecutivo de la Asamblea, pero para el Poder Judicial y el Tribunal no. Y Eso repito la es. pregunta, ¿por qué rayos no? En otros años, en otros momentos, no fueron tan cuestionados como actualmente, ¿verdad? Y por más que últimamente los veo en estos 15 días prácticamente que les han pedido cuentas casi que a diario, em, no estaban acostumbrados a ese tipo de posición porque ellos sentían que podían decir lo que fuera o o cualquier tipo de disposición, resolución y nadie les iba a cuestionar. Tal vez en el pasado no se les cuestionó tanto, entonces por eso ahora se sienten amedrentados. Pero el tema es que eso le pasa también al Poder Judicial, le pasa a la Contralora, le pasa a la misma Defensora de los Habitantes. El pueblo de Costa Rica ahora está muy fiscalizador y activo en cuanto a su ciudadanía, entonces quieren saber, quieren que les den cuenta. De hecho, están buscando en redes y preguntándole a Eugenia Zamora que por qué no se ha presentado en alguna entrevista o ha dado disposiciones o declaraciones ella directamente porque solamente ha enviado a estos representantes y no específicamente ella misma. Al final de cuentas, el criterio de Eugenia Zamora, de la señora Eugenia Zamora, Ujú, magistrada presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, es altamente vinculante y válido para todo lo que haga el tribunal. Y como funcionaria pública debería salir a defender esos puntos. Y ujú, también tengo que decirlo, el señor André Cambronero puede saber mucho. Se nota que sabe mucho. Tiene ujú. mucho autocontrol también al Sí, momento eso de es las cierto. entrevistas. Y es un Sin poco embargo, más sí, sin neutral, ¿verdad? embargo, él tiene una Poco. particularidad. Dispara un montón de jurisprudencia. El acuerdo tal, el documento tal, la sentencia tal, el caso tal, y dispara, 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 a tal punto que es como que yo le explicara a usted una teoría matemática y le comienzo a decir, es que según tal teorema y tal postulado y tal autor y tal matemático, entonces eso lo que hace es diluir la atención, le pone una carga teórica tan grande que uno termina no entendiendo. De repente él sí, y está bien, Ujú, pero él, en este caso, don Andrés Cambronero, no está hablando para él, para convencerse él, o para un público muy limitado de personas versadas y preparadas en la materia. André Cambronero está hablándole, y no sé si tiene noción de eso, le está hablando a la población. Y hay que esa es hacer el otra cosa. mensaje entendible. Y también este señor, que lo siento, pero a mí se me olvida el nombre de este Juan señor Luis siempre, Rivera o ex Juan. Juan Luis Rivera, No, ¿verdad? También lenguaje técnico. Gustavo Román, no solo lenguaje técnico, también le mete esa pimienta innecesaria e impertinente en una posición como la que está desempeñando de vocero. Yo le digo, vea, hacer una petición, ¿ok? Al Tribunal Supremo de Elecciones. Si alguien lo vio,
bien. Si no, les dicen, porfa. Mi petición es la siguiente. La gente necesita creer y confiar en el Tribunal Supremo de Elecciones. Aquí nadie está diciendo que el tribunal debe desaparecer, ni nada por el estilo, ni incitando a nada malo. No. La gente quiere y necesita tener total y completa confianza en el Tribunal Supremo de Elecciones. Ujú. ¿Cómo se va a lograr si sale un vocero hablando de mentiras descaradas, utilizando ese término, ese calificativo dirigido al Poder Ejecutivo, o decir que ¿qué entiende él por sacar un lapicero? O decir tic tac, ¿verdad? O hablar de los 40 diputados, cuando la misma normativa sobre beligerancia política indica que las intenciones no son tomadas en cuenta, por Ujú. más Son cuestionables que los sean, hechos. ¿ok? Sino que hechos reales y concretos. Si dice el mismo tribunal, lo que está haciendo el señor Román es hacer exactamente lo contrario de lo que dice ahí. Y es ahí donde la gente dice, pucha, yo no soy bruto, yo entiendo, yo Sí, entiendo que el tribunal está diciendo una cosa, ese señor dice otra, y está lamentablemente esa sensación de que el tribunal está entrando en el juego político y el tribunal no puede entrar a jugar en el juego exacto. político. El tribunal es un árbitro, Sí, nada más. nada más. Y se imaginan que el árbitro diga, no, 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 un momento, esa jugada no me gustó, venga, agarra la bola, Se hace lleva dos la bola. amagues, unas series y después Entonces, no. tira un pelotazo por allá y de repente quiere meter un gol. O sea, Y, no. y, y vos has visto en los partidos de fútbol que cuando el árbitro comienza a tener protagonismo, le es muy nefasto a un equipo y al otro, porque no se recibe de la misma manera, pues, la indicación que ellos hacen. Es lo mismo que pasa con el Tribunal Supremo de Elecciones. Un árbitro no pita en un partido por opinión, sino por reglamento. Ujú. Y si André Cambronero escribió esa normativa sobre beligerancia política y Gustavo Román la interpreta completamente al revés, entonces tenemos dos árbitros con dos reglamentos distintos, o un árbitro con un reglamento y el otro con un reglamento vivo, porque ellos dicen, ahora André Cambronero dice que hay dos formas de leer la Constitución. Yo pensé que solo se leía en español, pero no, hay dos, la literal y la Constitución viva, es decir, lo que dice la Constitución Ujú. y lo que conforme va pasando el tiempo, la Constitución comienza a decir, porque como es viva, cambia. Se va leyendo a través de jurisprudencia, reglamentos e inclusive leyes, etcétera. Eso Si es para algo, ellos si algo le agradezco profundamente a ese tipo de situaciones es que uno comienza a aprender cosas. muchísimo. De hecho, yo creo que los costarricenses también lo están viendo constantemente. Ellos están muy interesados por aprender, entender. Pues inclusive hay que ver los ratings de las diferentes entrevistas como el señor Fabián Bolio, Fabián Silva, Mario Quiroz está constantemente en todo lado dando declaraciones, haciendo esa labor patriótica, porque al final es patriótica, ¿verdad? Ujú. Donde lo llaman los periodistas, pues él se presenta. Entonces, imagínense ustedes, ni chance debe tener don Mario para poder comer, pero ojalá se le agradece muchísimo esa labor tan bonita de estarle constantemente aclarando. De hecho, ya ha hecho estudios sobre el tema de la sentencia del año 96, ha estado revisando el famoso tema de concretar o concretará, que también ya lo vio Richard en una previa entrevista con él. Ya él está haciendo ese tipo de investigación, entonces nos deja un poquito más claro el panorama, don Mario, sobre muchos temas que se están dando ahorita actualmente. Yo le quiero decir dos cosas más. Es que de esto que habla Gustavo Román desprende muchas cosas. Dos cosas más. Primero, él dice que se está indignando a la gente. Yo creo que la gente se está indignando de ver Mm. esta incongruencia entre lo que dice el tribunal en su normativa, por ejemplo, y lo que dice, por ejemplo, Gustavo Román, en este ejemplo que cité hace un momento, o cuando André Cambronero cita una sentencia o un documento, ¿verdad? No recuerdo qué categoría tiene, del año 1996, el no sé qué, ¿verdad? Eso está en Fu- el,
O sea, el número, pues. Pero eso está Fue en el una video que hice en la resolución, mañana. Eso sí, está en el video que hice fue en la una mañana. resolución de jurisprudencia del año 96, ¿verdad? Y Exacto. para peores, como dice Richard, en esa entrevista con Mario Quiroz, quedó claro que él la revisó previamente y lo que él dice que dijo, que decía la jurisprudencia, de don Mario dice que no está. O sea, don Entonces, Mario Quiroz le da el beneficio de la duda y dice, parece sí, que se confundieron, sí, sí, ¿verdad? sí. Porque en Ah, esa bueno, eso sí. resolución no habla del verbo concretar. Pero no está, de que no está, no está. No está, o Eso. sea, o sea, de repente don Andrés se confundió. Vamos a pensar que don Andrés se confundió, pero es ahí donde yo le digo, si yo le disparo a usted números de resoluciones, yo no, o sea, usted no me va a decir, Richard, momento, voy a buscarlas, voy a verificar y seguimos conversando. No se puede. Sí, Uno sí, sigue sí, 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 adelante. sí. Entonces, cuando hablamos de que la gente está indignada, como lo dice Gustavo Román, a eso me refiero, por eso hago la alusión, ¿ok? Estamos hablando de que la gente observa esto que estamos diciendo. Y esto no es ni mentira, ni manipulación, ni interpretación, ni nada por el estilo. Son hechos concretos. Por eso yo puse los videos ahí uno tras otro, pum, 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 para que la gente viera cuál es esa incongruencia que hay. También dijo que el presidente en algún momento dijo sobre diputados de tal tendencia. Ujú. Lo que el presidente ha dicho, y si alguien ha escuchado algo diferente, que lo diga en comentarios. Pero lo que yo he escuchado del presidente es que habla de diputados patriotas. Si esto es una tendencia, entonces ¿cuál es otra tendencia? Los antipatriotas. Esas no son tendencias. Esas son posturas Posturas conceptuales. ético-patrióticas, Sí, sí. ¿verdad? Son definiciones Ético-patriótico-morales, éticas. Sí, sí, ¿ok? sí. Entonces, Simplemente es parte de la libertad de expresión que tiene el presidente de la República, que eso es exacto. Ahora, lo que yo digo, es bueno. innegable, Ana Cris, es innegable que un presidente sin mayoría en la Asamblea o sin un grupo de diputados que pueda apoyar el plan de gobierno, Ujú. que fue el plan de gobierno por el que la gente votó por el presidente, Sí. si no tiene ese apoyo, no puede echar a andar los proyectos. Y aquí está el ejemplo. Ujú. Eurobonos, préstamos baratos, a largo plazo, cuota baja, interés bajo. Dijeron que no, ¿por qué? Porque le dio la gana. Sí, porque la técnica decía otra cosa completamente Sí. diferente. El tribunal tiene que entender que el día de hoy, ya con esto ahora sí cierro, el día de hoy la comunicación ha cambiado, incluso la veda electoral se instauró en 1996. ¿Ok? Donde dice que se va a Correcto. regular la comunicación y todo eso. Sí, pero en ese momento solo había tele, radio y prensa escrita, o sea, periódicos. Y Ujú, ya, finito. Ahí no había más. Ahora la gente está informada todo el condenado día. ¿Y cómo ujú. le van a quitar a la gente información? Yo creo que eso hay que analizar y actualizar. La gente necesita estar informada. Si la gente no está informada, se siente mal, se estresa. Nosotros necesitamos saber qué está pasando y por qué está pasando. Ujú. Pero eso sí no lo contempla el tribunal. No contempla cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que debe haber igualdad entre todas las personas que participan por un puesto de elección popular. Y ahí están los diputados, candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Ah, pero eso no lo incorpora. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice de que las reglas del juego deben estar previamente claras y establecidas antes de Ujú, iniciar la parte del ujú, proceso electoral. ¿Y en qué ujú. estamos ahorita? ¿En reglas claras? No, No. estamos en un proceso de interpretación que es como que el tribunal saca un camión lleno de asfalto y donde están todos los huecos interpretativos en la calle, los comienza a parchar, pla, 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 y la calle no queda lisa, queda con un plom, 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 que uno va manejando y el hueco le dieron vuelta. Entonces, al final de cuentas, la interpretación nos sirve para que fluya justamente el conocimiento al respecto. Y Sí, ya, no, no es un trabajo que nos garantice la imparcialidad que se debería tener en todo la caso. claridad. El tribunal debe brindar claridad, tranquilidad, transparencia. Sí, y porque al final el comunicado previamente no fue más explícito para evitar todo este tipo de interpretaciones
huecos o como vos decís, parches, no sé. Tal vez si las reglas estuvieran claras, ¿verdad? Porque al final tampoco estamos diciendo que no deban de haber reglas, o sea, eso no es lo que estamos queriendo decir. Entonces, nosotros entendemos perfectamente que en veda electoral la situación es diferente, ¿verdad? Se debe de garantizar que haya imparcialidad. Eso hay que dejarlo claro, costarricenses. Pero no al punto, por ejemplo, que se le cuarte o se quiera hacer un intento de coartar las redes sociales, por ejemplo. Eso no puede suceder. Eso no puede suceder. ¿Y O por qué sea, dice Ana Cris eso? Porque había un proyecto que no se votó y sí, no se eh, procesó para estas se elecciones, sacó pero hay un del proyecto corriente que quiere legislativo. regular las redes sociales en campaña electoral. Y yo entrevisté a André Cambronero y yo le pregunté, ¿qué Ujú, pasa si, por ejemplo, vamos a decirlo así, Ana Cris publica algo y dicen, usted es un medio de comunicación y por lo tanto usted no puede publicar tal cosa y alguien me dijo que a usted le están pagando, entonces como medida cautelar no puede publicar nada hasta que terminamos de resolver y se van a demorar 6 meses. Ya votaron al presidente, a los diputados, ya asumieron el poder y sigue ahí inhabilitada Ana Cris. Yo le pregunté cuáles son las medidas cautelares. Habría que ver. Esa fue la respuesta, que habría que ver. Entonces, a ver, no todo se arregla con restricciones. no, Hay que someter eso a un análisis distinto, pero principalmente el tribunal tiene que inspirar confianza, claridad e incluso educación. Debe educar a la población en lugar de decir, somos los que interpretamos y punto. Y lo que, como digo, Vicente Fernández, y sí. mi palabra es la La ley, ley. Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y ya, punto. Y ya está. No, 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 no. No. Nos vamos entonces ahora a las declaraciones del señor José Miguel Villalobos, comenzando nomás el famoso plan de gobierno del cual vamos a hablar ahorita. Hubieron varias entrevistas a José Miguel Villalobos sobre el tema del levantamiento del fuero, señor presidente. Entonces, nada más para escucharlo brevemente. Ok. Entonces vamos a compartir para escuchar a don José Miguel Villalobos, Sí, ahí está. escuchar su contundencia. Se convirtió en inaplicable. Pero como esos señores no saben nada, no estudian, entonces claro, no entienden y repiten frases disparatadas como decir, es que entonces se quedaría sin sanción. Sí, pero si se queda sin sanción es porque le quitaron la sanción en el año 2009 en el Código Electoral que entró en vigencia en el 2010. Pero durante décadas la beligerancia fue un delito regulado en una norma penal especial que estaba en el Código Electoral. La quitaron y no la quitó Rodrigo Chávez ni la quité yo, la quitaron quienes redactaron ese proyecto de código y los diputados de esa época. Entonces la norma quedó impracticable. Esa es la realidad jurídica. Entonces la Asamblea Legislativa no puede remover el fuero. ¿Por qué? Porque la única posibilidad constitucional, artículo 121, inciso 8, de remover el fuero a un presidente es para someterlo a un proceso penal. Y esto no es un proceso penal. Y finalmente, la Constitución dice, el tribunal hará la investigación y el resultado de la investigación se pone en conocimiento de los diputados. Ni siquiera investigado. Ellos dicen, que remueve el fuero para empezar a investigar. No, la Constitución dice, se investiga sin poder sancionar y el resultado de la investigación se presenta al Congreso para que decida sobre esa petición. Sobre esa petición, repito, antes del 2010 era lógico. El Congreso decidía si removía el fuero o no para someterlo a la causa penal. En el momento que ya no es delito, entonces ¿cuál causa penal se va a someter al presidente? Se convirtió. Dígame si se escuchó bien, Ana. Yo lo escuchaba bajito acá porque yo tengo el volumen bajo de la compu, pero se escuchó bien. Sí, se escuchó bien. Sí. Don José Miguel Villalobos, pues en el planteamiento es bastante claro, ¿verdad? Sí, Eh, a ver, repetimos, o sea, no es lo que en algún momento alguien ha dicho, y creo que fue alguien del tribunal, no estoy seguro, no es un tema de fomentar la impunidad, es decir, que alguien comete un delito Andrei. y sí, André Cambronero fue, ¿verdad? Sí, Andrei Cambronero No es dijo que eso. alguien comete un delito y se Y me hace de parece que que Gustavo también.
O sea, Bueno, una cosa pero es estoy segura de algo. impunidad, pero por eso, impunidad es que alguien comete un delito y uno hace algo para que esa persona no se haga responsable de ese No se haga delito. responsable, sí. Eso no es. Cuando el presidente pierda su inmunidad, pueden procesarlo por beligerancia política Está totalmente para fuera de ver contexto eso. si hubo o no hubo. Pero entonces ahí podríamos, entonces el gobierno podría decirle, ¿verdad?, al tribunal exactamente lo que dijo Gustavo Román, que son mentiras descaradas. Sí, literalmente, porque Ahí es lo donde se abren sacaron de las puertas, contexto. ¿no? Sí, lo sacaron de contexto completamente. O sea, Ahora, una cosita, Ana Cris, no sé, yo planteo nada más, entre nos. ujú. Este, Y la el respuesta. código electoral modificó ciertas cosas en el 2009, Ajá. que es que se crea el código electoral, ¿Y esa ¿verdad? fecha con qué coincide? Yo nada más pregunto quién estaba de presidente en el 2009. Si no me equivoco, el segundo periodo de Oscar Arias fue del 2006 al 2010 y en el 2010 asume Laura Chinchilla como Ujú. presidente. Ajá. Y recordemos que por ahí circulan videos de don Oscar Arias hablando sobre que sería importante, que ya es hora que una mujer asuma Ajá. la La presidenta presidencia. mujer sea, sí, de la Y República. Laura Chinchilla había renunciado previamente para poder optar posteriormente a la presidencia. Ujú. No sé, yo nada más hablo de fechas ciertas. El periodo de la presidencia de Oscar Arias, Oscar Arias. quién siguió después y en qué año se reformó el código electoral. Nada más. Y Sí. con esa reforma o con esa construcción o como se llame del código electoral, se le quita la categoría de delito a la beligerancia política. Sí, y no arreglaron, lo dijo José Miguel clarísimo. O ¿Mm? sea, desautorizan una cosa y no autorizan la otra. O sea, ellos fueron los que hicieron eso. O sea, literalmente. Está, perdón, pero de verdad, con todo respeto, el tribunal está haciendo un arroz con mango de todo Sí. esto. Innecesario. Y Y yo eso, soy y no personalmente estaba de la ahí, Rodrigo idea, Charles. yo soy personalmente de la idea de que si la Asamblea Legislativa acepta darle curso a la solicitud del tribunal, esto va a ser un enredo de proporciones monumentales. Y van a meter a la sala constitucional y va a haber un problema de competencias entre un montón de gente. ¿Y sabe qué? Lo que más me duele es que al que menos van a escuchar es al pueblo. Ujú. Y eso es lo lamentable, ¿verdad? Porque en Sí, realidad se les olvida a muchos que el poder es o no, el pueblo es el que es el jefe, ¿verdad? Y para eso es que se exactamente, tiene que legislar y trabajar. Ahora exacto. sí, entramos de lleno al plan de gobierno de la señora Laura Fernández, donde vamos a ir viendo cuatro videos específicos donde vamos a ir desmenuzando de forma rápida lo que se toca allí, ¿verdad? En cada uno de los ejes. Óigame, es difícil, es un documento de 88 páginas solamente para tenerlo en cuenta. Por eso la labor de Richard va a ser genial para que ustedes ojalá lo puedan ver de forma más detallada. Este es un plan de gobierno muy denso que trabaja mucho en cinco ejes y en muchísimos detalles. Ella habló que tienes 500 y tanto acciones Mm, concretas con respecto a cada uno de esos ejes, en complemento, ¿verdad? Y lo que más me llamó la atención es cómo los divide y de cómo cada una de esas acciones concretas se refieren a un tema específico. Entonces, en esta labor que vamos a hacer muy rápida, ¿verdad? Para el tamaño de este plan de gobierno, lo que más me llamó la atención es cómo ella profundiza cada uno de los temas y explica y da un contexto por qué se da. Ahorita vamos a ver el tema de los puertos y, en fin, vamos a empezar a ver un poquito temas del plan de gobierno y vamos a comentar después.
Yo le propongo una cosita, Ana Cris, ¿qué le parece? Sí, Porque sí. tenemos también para ver el video de Doña Pilar. Recordemos que Doña Pilar hizo una introducción Ah, ok. a Entonces Laura hagamos, sí, Fernández. veamos a doña Pilar primero. Entonces sí, veamos primero a Doña Pilar y Sí, ya después le entramos al plan de gobierno. ok, perfecto. La confianza, sino el respeto, no solo de los que trabajamos directamente con ella, sino sobre todo de don Rodrigo Chávez, a tal punto que no tuvimos ninguna duda que ella era la heredera natural de este cambio que todos necesitamos. Y yo quisiera pedirles que pusieran en ella la confianza, porque sé que ella va a seguir esa ruta, ese camino del cambio duro que este país necesita. Un cambio absolutamente profundo para este país. ¿Y por qué? Porque ya sabemos lo que nos ha dado la administración de este país durante los últimos 50 años. Y no vamos a ser tan mezquinos en no reconocer que se han hecho cosas buenas, sí. Algunas cosas buenas se han hecho. Pero Costa Rica ya no puede darse el lujo de vivir en el rezago en el que estamos, con una educación deteriorada, con un sistema de seguridad deteriorado, donde permitimos que los narcos se instalaran en este país y todo el mundo volvió a ver para el otro lado, desde que se perdió la libreta de Caro Quintero. ¿Qué fue esa pérdida, la libreta de Caro Quintero? Darle una bienvenida a los narcos y decirles, aquí no pasa nada. No se preocupen, vengan. Y este es territorio para ustedes. Y durante décadas lo permitimos y lo dejamos. Observamos con tristeza cómo se deterioraba nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, otrora orgullo de toda América Latina. Y dejamos que poco a poco se deteriorara y ahora lamentamos tristemente lo que se ha convertido en la educación de Costa Rica. La infraestructura. ¿Qué país del mundo puede crecer y se puede fortalecer cuando una obra pública dura 50 años y no se termina? En un país tan rico nos vamos a resignar a lo que ha pasado en los últimos 40 o 50 años. Y para mí la cosa más injusta, lo más doloroso que nos ha pasado como país es convertirnos en uno de los países más igualitarios del mundo a pasar a ser uno de los países más desiguales del mundo. ¿Cómo es posible? Permitimos que unos poquitos se adueñaran de la gran parte de la riqueza de este país y la gran mayoría de los costarricenses vivieran en situación realmente difícil. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta, y eso no es producto del azar, eso es producto de malas políticas públicas, de un país mal administrado, de un país del cual nos enorgullecemos todos, de su democracia, de su libertad e inclusive de su institucionalidad. Como dice don Rodrigo, no es que las instituciones son malas per se, no. Las instituciones son tan buenas o tan malas como la gente que la dirige y la gente que la administra. Y yo creo que don Rodrigo nos enseñó esa nueva manera de ver la política, esa nueva manera de saber que si administramos bien, que si no hay corrupción, que si hay valentía para cambiar lo que está mal, los resultados van a ser diferentes. Porque si algo sabemos de fijo es que definitivamente si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser exactamente iguales. Entonces, realmente yo creo que estos años nos han servido para experimentar muchas cosas. Aquí está el señor ministro de Hacienda, a quien lo tengo al frente y con quien he trabajado muy de cerca desde la Asamblea Legislativa. ¿Y qué es lo que nos ha demostrado don Noble? Que si uno administra bien y que si uno se amarra los pantalones para no gastar lo que no tiene, el rumbo económico del país se endereza. ¿Y qué pasa cuando el rumbo económico del país se endereza? Todos nos beneficiamos. Vean la inflación. O sea, el país se estrella en OCDE porque tenemos la inflación más baja de todos. Todos los crecimientos económicos. ¿Cómo ha aumentado el empleo? ¿Cómo han aumentado las inversiones, las oportunidades de trabajo? Entonces ahí está la semilla de Rodrigo Chávez Robles. El problema es que en 4 años esa semilla se sembró, germinó, ya está grande, pero todavía no ha dado frutos. Faltan, ha dado algunos frutos, pero faltan todavía muchos. Y aquí es donde entra en juego esta señora, Laura Fernández.
porque no es nada fácil. Este cambio que nosotros estamos impulsando va a ser muy difícil. Muy difícil, y le va a tomar a todos los que creemos que este país realmente necesita el cambio, sangre, sudor y lágrimas. Y mucha suerte, porque la van a necesitar, se los aseguro que la van a necesitar. Ojalá que de verdad puedan llegar a la Asamblea Legislativa. Entonces, les decía que aquí es donde entra Laura Fernández, a quien conocí primero cuando nos entrenó a los que estábamos como ustedes de posibles diputados en la Asamblea Legislativa, ¿se acuerda, doña Laura? Bueno, entonces nos empezó a introducir en el reglamento, en cómo iba a ser nuestra vida en el Congreso. Yo creo que lo único que falló es en que no nos enseñó a decirnos lo difícil y lo duro que va a ser. Pero bueno, sobrevivimos, ahí están mis compañeros y yo, de verdad, compañeros, otra vez se los agradezco de corazón. Entonces la conocí como ministra embarazada, ¿verdad? Con una chiquita recién nacida, y aún así nunca faltaba a las reuniones, nunca faltaba al trabajo. Ahí me demostró, digamos, su entrega que tenía por el trabajo y por el país. Y luego nos tocó a todos trabajar con ella como ministra de la Presidencia. Y yo creo que doña Laura no solo se ganó el cariño. Comentario rápido, Ana Cris, de repente. Ana Cris tiene el teléfono, el micrófono apagado. Perdón. Yo diría que lo más importante, el tema de la obra pública, a mí me atañe muchísimo. Lo que dice doña Pilar Cisneros sobre el tema de la obra pública, ¿cómo es posible? Hoy precisamente conversaba con un muchacho que se va para Irlanda, un muchacho joven. Los jóvenes, bueno, pues ustedes saben que pasean, se van para otros lados y ven las diferencias de cómo han cambiado pues otros países que se han llevado de forma adecuada durante varios años, obviamente. El tema de la obra pública y ven las diferencias en carreteras, en transporte público, en capacidades de un país para poder sobrellevar a sus ciudadanos, ¿verdad? Sobre todo en el tema de Europa y otros. Eh, no vamos a decir que Costa Rica, pues comparación a otros países de América Latina, está muy bien, pero en obra pública necesitamos mejorar muchísimo. Entonces, yo me quedo con esa parte que doña Pilar tiene toda la razón. La obra pública en Costa Rica y las concesiones son prácticamente un rosario, un crucifijo, una vía dolorosa. Que han creado de tal manera que no se dé, que cueste demasiado. El tema del banco de proyectos, que ahorita va a hablar Laura Fernández, que no son ideitas, sino que son bancos de proyectos inscritos debidamente con todos los estudios, que de verdad nos pongamos serios. De verdad, es que las futuras generaciones lo necesitan. Si de verdad queremos ser un país más rebosante de lo que somos, o sea, estamos bien, pero debemos mejorar. Debemos mejorar. Y como se lo dije yo a él en ese momento, yo le dije, vas a ver que en ese sentido yo te doy toda la razón, pero nosotros hemos estado en indicadores económicos y muchas cosas más muchísimo mejor que América Latina. Así que yo creo que tenemos mucho espacio para mejorar, para ir hacia a buscar puntos de mejora. Y uno de esos específicamente es el tema de la obra pública, Richard. Yo, este es un soporte para audífonos, ¿ok? De audífonos estos Ujú, grandes. Pero yo lo veo también como una aposta o una estafeta, digamos, lo que se pasa de persona en ujú. persona cuando hay un proceso de relevos. Y siento que Sí, doña se lo Pilar digo. le Sí. hizo un proceso de relevo a doña Laura Fernández paulatino, ¿verdad? Ajá. Primero cuando doña Laura se lanza a la precandidatura, luego cuando va y llega a medio evento de la ratificación de doña Laura como candidata. En ese evento doña Pilar no estaba y de repente se abre el ascensor y es doña Pilar que llega, ¿verdad? Irrumpe en el hotel y entra a media actividad al salón y le da su apoyo a doña Laura. Y ahora
ya es como decirle, yo siento que le dice, bueno, doña Laura, venga, ahora sí, vuele porque aquí está la campaña. Y ¡fua! La soltó, ¿verdad? Ujú. A la batalla. Entonces, pues en ese sentido, creo que eso es lo que yo rescato de esta palabra de doña Pilar, que también voy a subir las palabras completas de doña Pilar mañana. Son como 15 minutos más o menos. Sí, yo también creo que hubo como un relevo, lo ha hecho de forma paulatina. También doña Pilar, em, creo que ha creado un sistema de ganancias, ¿verdad? Ella va cediendo el relevo conforme va viendo la aptitud de las personas también, ¿verdad? Y así debe ser, así debe ser. Ujú. Es como cuando usted tiene un amigo, conforme usted pasa el tiempo, va adquiriendo más confianza y esa persona va ganando la confianza para saber cosas que usted no le contaría a cualquier persona. Esa es, Exacto. se llama lealtad, se llama confianza, se llama respeto y obviamente el respeto con aptitudes, con hechos se los ganó la señora Laura Fernández a través de una serie de acciones que ella ha conformado. Y obviamente doña Pilar Cisneros se los reconoció en ese momento. Ujú. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver estos cuatro Es- videos de doña Laura. Algunos son cortos, otros un poquito más. Vamos a sí, hacer comentarios concretos como para que fluya. Y sí. vamos con este primero que trata sobre puertos. Vamos con el tema de puertos y otros, inversiones, etcétera. Ok, listo. Modernizar al Incopesca. Hay que modernizar los reglamentos adyacentes al sector pesquero. Necesitamos replantear el modelo de aprovechamiento, administración, regulación y promoción del sector pesquero nacional. Y adicionalmente, desarrollar adecuadas comunicaciones digital para los agricultores y para el sector mercaderos fluviales en diferentes puntos del territorio nacional, consumidores todos nosotros, mi compromiso de echar a andar un plan maestro de obras complementarias mientras logramos sacar adelante la licitación. ¿Por qué? Porque una vez más los gobiernos irresponsables se pusieron las botas y después las medias. Y cuando esta administración ingresó estaba en cero el diseño de la preinversión de la nueva concesión del puerto de Caldera. Y hemos batallado y batallado y batallado para sacarla adelante, para que la ventana a Asia y al Pacífico sea verdaderamente lo que Costa Rica se merece. Así que vamos con ese tema muy decididos. Avanzaremos en el desarrollo de la terminal de Punta Morales, en la terminal de cruceros de Quepos, en los aeropuertos de la región Brunca, allá en Sierpe, y en el aeropuerto de Limón. Y vamos, como les mencionaba antes, a preparación para la licitación de la concesión del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia, para que nunca más, óiganme bien, ojalá que logremos desterrar de Costa Rica la improvisación, para que nunca más a otro gobierno le pase lo que le pasó a don Rodrigo cuando tomó las riendas de Costa Rica, que había una sequía de proyectos de inversión bien diseñados, porque una cosa es tener ideas y otra cosa es tener proyectos inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública y con todas sus etapas desarrolladas según la normativa nacional. De ideas está lleno el mundo. En proyectos en Costa Rica estábamos con una adelante y otra atrás. Quizá he hecho nada más hacer dos comentarios puntuales, muy rápidos. Primero, el tema del Puerto Caldera es algo que urge, urge. Yo fui con un grupo de estudiantes de la carrera de Comercio Internacional de la Universidad San Marcos y había una fila inmensa de buques para poder desembarcar, ¿verdad? Aquí en Costa Rica es el puente principal con Asia, entonces eso urge, pero para allá. Y eso es casi que de reconstrucción, es hacer un puerto nuevo completamente, porque es muy pequeño, muy estrecho. Y lo segundo, a lo que hace alusión doña Laura al final, pues es al tren eléctrico, ¿verdad? Al tren eléctrico que había dejado Sí, diseñado el PAC el PAC. en el gobierno pasado y que pues estaba bastante incompleto y financieramente no muy ventajoso por lo que implicaba, ¿verdad?
ahora lo están pues rehaciendo justamente el proyecto para que sea rentable y esté bien financiado. Sí, varias cositas que quiero tocar ahí. Em, con respecto a esto del PAC y las consecuencias que tuvimos en diferentes proyectos, quiero no solamente nombrar lo que nos hubieran metido en el zapato con un subsidio de millones de dólares o de miles de dólares por año. Y Laura hace ver que nos hubiera dejado pues eh, comprometidos no solamente a todos completamente, sino a generaciones o poblaciones que ni siquiera pues utilizarían ese proyecto como lo usa la población en el área del GAM, ¿verdad? Que eso obviamente es injusto, ¿verdad? Es injusto para la población por más de 30 años, o sea, eso es una barbaridad. El tema del banco de proyectos de inversión del que ella habla y el banco de proyectos de inversión establecidos con estudios de factibilidad y otros como tiene que ser, esa debe ser la tónica a la que debemos nosotros ir, a eso es lo que me refería, porque como volviendo al tema de este joven que se va para otro país momentáneamente porque va a ir a estudiar, él me representó la incógnita que puede sentir la generación más joven de este país, diciendo, es que no me gusta Costa Rica porque es que es muy cara y la comparo con otros países, etcétera, etcétera. Yo no niego, no se puede negar que muchas de esas falencias que tenemos en cuanto a infraestructura las pagamos en ese costo, en ese producto que él al comprarlo lo siente caro. Sí, nosotros también por naturaleza somos un país caro, pero podemos mejorar con una serie de elementos, electricidad, el hecho de, como dice Richard, la apertura de caldera va a ayudar a que en los costos en muchos de los productos que nosotros tenemos hagan que bajen, porque ustedes cuánto creen que puede costar que ese buque esté ahí parqueado durante semanas porque no tiene apertura en puerto para poder entrar. O sea, debemos ser Son eficientes miles de dólares, creo que 25, 28.000 dólares por día por día. de Ujú. espera. Eso es, o sea, imagínense ustedes cuánto estamos pagando nosotros de más, solamente por el tema de la espera. O sea, no puede ser. Nosotros tenemos que ir a ser un país más rápido, en todo, en todo. Nosotros debemos mejorar en todo. O sea, todavía hay muchos puntos de mejora. En cuanto al Estado, también tenemos que mejorar muchísimo en los cuellos de botella. Todavía hay mucho que mejorar. Y se nota porque Laura habla de eso. Entonces, para las futuras generaciones. Y para nosotros, cuando seamos adultos mayores, porque este va a ser otro tema a discutir, tenemos que buscar ser más ágiles, más rápidos y más igualitarios. Exacto. Ahora vamos con este video que trata sobre el financiamiento del plan de gobierno. Sí. Vamos de vuelta porque no le puse el audio. Jeje, Ya le iba a perdón. decir, sí, sí, ponelo, Ay, por favor. disculpen. Falta hamburguesas. Crecimiento sostenido de nuestra economía, conseguir fortaleciendo el régimen de zonas francas, conseguir fortaleciendo el régimen formal en nuestro país. Estoy muy comprometida en aprovechar los recursos que genere la minería en Cruzitas. Que el oro dejen de robárselo y podamos utilizar ese dinero. Estoy muy comprometida. Conseguir en la ruta de la disciplina, el orden fiscal y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Y sé que vamos a tener una asamblea legislativa que nos ayude en eso. Porque la asamblea legislativa es a la que le corresponde aprobar el presupuesto del gobierno y muchas veces se comporta como un hijo malcriado desordenado que quiere pasar la tarjeta de crédito aunque esté endeudado hasta el copete. Vamos también a avanzar con la venta de los activos del Estado, empezando por el BCR y VIXA, como se los dije anteriormente, y vamos a aprovechar los al menos 23 millones de dólares que genera el proyecto Ciudad Gobierno al año.
Y adicionalmente, señoras y señores, vamos a ver en Costa Rica un impulso extraordinario a las alianzas público-privadas como nunca antes lo hemos visto. Y eso pasa por transformar por completo la visión del país. Por favor, ya estuvo bueno de satanizar las alianzas público-privadas. El sector privado puede hacer una enorme contribución al desarrollo nacional, pero eso no lo vamos a poder hacer con el esquema actual del Consejo Nacional de Concesiones que tenemos. Y aquí está este señor que conmigo y con apoyo de un organismo internacional trabajamos en un planteamiento nuevo. El Consejo Nacional de Concesiones, ahí no hay parche que le sirva. Eso tenemos que cerrarlo y repensarlo por completo, porque las alianzas público-privadas nos pueden meter un empuje enorme si las desburocratizamos, si las facilitamos y si también empezamos a comprender que no son solo para carreteras, puertos o aeropuertos. Por otro lado, y ya para concluir, le estoy entregando hoy a Costa Rica alma, vida y corazón. Y sobre todo, un compromiso inquebrantable de trabajo honesto, de trabajo decidido, de entrega por esta patria bendita que nos dio Dios. Le estoy entregando hoy a nuestro país una hoja de ruta para el próximo gobierno, una carta de navegación que de manera fácil y eficiente se convierte en planes, programas y proyectos. Estamos entregando hoy el movimiento rodriguista al pueblo de Costa Rica 5 grandes líneas estratégicas y 523 acciones concretas de política pública. Comentario, Ana Cris. El tema del financiamiento, yo creo, costarricenses, que es la pregunta siempre constante. ¿Con qué lo vamos a pagar? ¿Cómo? ¿De dónde lo vamos a tomar? Etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema importante. Yo considero, perdón, yo considero que nosotros, los costarricenses, tenemos que ir a algo mejor. El tema de la venta del Banco de Costa Rica es importantísimo. Nosotros sabemos lo que está pasando con el tema de el fondo de pensiones. De hecho, no sé si se lo recuerdan que esa fue una consulta de este señor Danilo de la Reacción, ¿verdad? Con respecto a hasta dónde iba a ser, sostenible el sistema de pensiones. Entonces, con esto dicho, nosotros debemos de ir hacia mejorar esto. El tema de ciudad gobierno son 23 millones de dólares. No es cualquier cosa, son 23 millones de dólares. Y óigame, ya lo podríamos haber comenzado, ¿verdad? Pero, ¿y el crecimiento económico? El crecimiento económico que podríamos tener a través de la desburocratización de una serie de, Desburocratización. exacto, desburocratización de una serie, Parangaricutirimícuaro. eso. Y por supuesto, el tema de las alianzas público-privadas, aquí no solamente meto lo que pasó con el tema de las concesiones, sino también con lo que sucedió. Yo sé que es otro punto diferente, pero lo que sucedió con las cooperativas y lo que se dice muchas veces en la Caja Costarricense de Seguro Social es un tema a tomar en cuenta, ¿verdad? Vea lo que pasó con el caso Barrenador. Como les digo, no es lo mismo, pero sí es importante que nosotros vayamos a buscar eh, elementos privados que nos ayuden a invertir en pues por supuesto, todo lo que tiene que ver con el Estado costarricense. Sí, yo Es nada un más tema quiero complejo, ¿verdad? sí, pero digamos, la política está llena de ideas, ideas y algunas ideotas, ¿verdad? Pero que no Pero no hay tienen consistencia económica, sí. el cómo se va a hacer, el Ujú. cómo se va a financiar. Y aquí, doña Laura
planteó como 5 fuentes de financiamiento distintas, pero de ahí es donde tiene que salir justamente la plata para llevar a cabo todos esos planes, ¿verdad? Entonces ya hay una visión en ese sentido. Em, sí, básicamente creo que eso es lo más resaltante para mí, aparte de lo que dijo Ana Cris. Entonces, si quiere, pasamos al siguiente. Sí, el siguiente yo creo que es el último, ¿verdad? Sí, es el último. Ok. Es el último. Entonces, esto lo vamos a poner ya. Cualquier cosa ahí vamos comentándolo en el medio. Sí, porque así Y aquí está la futura fracción oficialista, trabajaremos en construir juntos un nuevo poder judicial. Un poder judicial donde se rindan cuentas. ¿A quiénes? A los costarricenses. Donde fiscalías, juzgados y jueces rindan cuentas. No más mora judicial. No más selectividad en los casos judiciales. El proceso de elección de los magistrados debe cambiar. No creemos en este movimiento político en los magistrados vitalicios. Independencia para la Sala Constitucional, para la Fiscalía y para el OIJ. No deben depender de la Corte Plena y deben tener garantía en la toma de decisiones que realizan. Adicionalmente, estamos comprometidos con acelerar los procesos judiciales, con eliminar la selectividad de casos y los expedientes que se atiborran en los despachos judiciales. Cero tolerancia a la impunidad de los delitos. Esa es una muestra de algunas de las acciones puntuales del eje. En el plan de gobierno que ya todos ustedes tienen, pueden ir viendo una a una. Me enfocaré en una pincelada, pero pueden consultar el documento completo. El segundo gran abordaje de la estrategia, la segunda estrategia en materia de justicia y seguridad, combate al crimen organizado, no más garantismo. Y aquí hemos planteado una revisión integral de la legislación nacional. Necesitamos rigurosidad en nuestro Código Penal, rigurosidad en los procesos penales y especialmente también en los procesos relacionados con justicia penal juvenil. Vamos a crear una unidad especializada contra el lavado de dinero y las finanzas criminales, porque necesitamos cerrarle el chorro de la plata al crimen organizado. El crimen organizado no prosperará si nosotros logramos con inteligencia cerrar la llave de los recursos que lo financian. Y para eso proponemos crear esta unidad especializada dentro del Ministerio de Seguridad Pública. Estoy dispuesta, como futura presidente de Costa Rica, en casos estrictamente necesarios, y si viéramos una escalada en el sicariato o en delitos asociados al crimen organizado, a solicitar a la Asamblea Legislativa restricción de levantamiento o suspensión de garantías individuales. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa? Significa que si la cosa se pone muy fea, que ni Dios lo permita, pero que si la cosa se llega a poner muy fea, con inteligencia policial, detectando los barrios de máxima delincuencia, levantar garantías y hacer operativos para sacar a estos maleantes de circulación. Quizá un breve comentario ahí. por favor, Primero, sí. Primero, hay algunos sectores de la prensa que lo que hicieron fue titular: Laura Fernández quiere levantar las garantías individuales de los costarricenses. No es tan así, por favor, no sean tan alarmistas y sensacionalistas, ¿verdad? Sí, efectivamente la propuesta es en determinados barrios o zonas de calor, es decir, donde una zona de calor es donde el termómetro que mide la criminalidad, ahí lo marca en rojo puro, ¿ok? Cuando en esas zonas no se puede intervenir porque o se escapan o están en la calle o así, se levantan las garantías individuales, se le dice a la gente, por ejemplo, después de cierta hora nadie va a salir, ¿verdad? Y con Ujú, eso pueden incluso allanar alguna casa específica donde saben que ahí puede estar esa persona. ujú. Entonces es como paralizar todo para poder actuar correctamente. Eso fue lo que hizo El Salvador y le resultó. Y ojo, no está diciendo doña Laura de que eso lo va a hacer ni bien entre. No, lo que está diciendo es que podría eventualmente hacer eso si las cosas comienzan a ponerse muy complicadas. Entonces dice Claudia Dobles del PAC, ¿verdad? Yo sé que es Agenda Ciudadana, pero el PAC. Este, No es caca.
el CAC, bueno, es que es el PAC, o sea, Ana Cris, hacer una fusión, una coalición con un partido que había sacado unos cuantos puestos en municipales, un partido que venía de gobernar 8 años seguidos, Sí. fusionarse con un partido tan pequeño que no tiene nada de malo, el partido, pero hacer esa fusión, ¿qué le aportó a Agenda Ciudadana al PAC? Tratar de Colores enredar a las diferentes, personas, colores diferentes. colores diferentes o tratar de enredar al ciudadano, al votante de que no son el PAC, sino que son el CAC. El, Eso, el, o esa cosa. el PAC no puede competir con su nombre PAC ni con su amarillo y su rojo. ¿Por qué? Porque la gente lo va a relacionar con lo que fue el PAC durante 8 años. Pero bueno, retomo. La cuestión es Ajá. que eso es lo que hizo El Salvador. De esa manera pudo arrestar gente que necesitaban arrestar, pero esa es una situación que se hace en casos urgentes y extraordinarios. Y la situación de inseguridad no es de ahorita, es de hace tiempo y es continental. Entonces, Ujú. Claudia Doble sale diciendo de que si se llega a eso es porque en este momento no se están haciendo las acciones. No, no es tan así. Eso es politiquería. Eso es simplificar demasiado las cosas. ¿Ok? Ujú. Esto es muy complejo y muy delicado. Y lo que hay hoy aquí de criminalidad organizada en Costa Rica es un efecto reflejo de lo que está pasando en otros países de la región. Entonces no es tan fácil como decir, es que no están haciendo nada y ya. No, no funciona así. Es una situación inédita que está viviendo el país con el tema del crimen organizado importado de otros países por el tema de la producción de sustancias ilícitas, nada más. Da varias cositas. Aparte de eso que vos estás diciendo de la suspensión de garantías, me llamó la atención volviendo a retomar el tema del Poder Judicial, ¿verdad? Y la elección de los magistrados, que ya está más que establecido, que esta forma de elección de magistrados debe retomarse. ¿Por qué? Porque ya está debidamente monitoreado que el gran problema que tiene el Poder Judicial en este momento es la cabeza. Y la cabeza es la Corte Plena. Y la Corte Plena son los magistrados y la forma en cómo son elegidos. Entonces, mientras sigamos teniendo ese tema tan politizado, ¿verdad? Vamos a seguir teniendo los mismos problemas, porque ya se ha demostrado que no son buenos administradores. Ciertamente esto es muy importante. El tema de la suspensión de las garantías, pues ella lo dejó muy claro, Richard. Lo que pasa es que usted sabe que siempre la oposición lo tergiversa. Y aunándote a eso, también, lamentablemente, ¿verdad? La diputación del PUSC, Abril Goryenko, también dijo que ella no iba a apoyar este tema del levantamiento de las garantías y pues dijo ahí una serie de justificaciones que, bueno, que en realidad nunca dijeron cómo ella iba a colaborar con el problema que tenemos actualmente de seguridad, porque hay ciertas personas como esta señora que siguen pensando que vamos a resolver cuando usted tiene la casa incendiándose, usted no espera ni echa polvo, ni echa, no, no sé, cualquier otro elemento que no sea agua, porque si no es agua, usted no va a poder apagar el incendio. O sea, hay que ver cómo bajamos esto, ¿verdad? Y con lo que dice Laura es muy importante porque no sabemos qué es lo que pueda pasar más adelante, ¿verdad? Y si en un dado caso las medidas de este gobierno no le van a ayudar a ella, digamos, a ella u otros candidatos a una decisión en el tema de seguridad que se apacigüe, ¿verdad? Es decir, esto tiene que ver con un tema de indicadores. Ya hay una leve, Richard, una leve baja de los indicadores de seguridad de tal manera que pues las personas se está viendo que hay ciertos delitos en los que están bajando, pero no se sabe qué vaya a suceder en el futuro. Entonces, yo creo que esto da transparencia, ¿verdad? Para que la gente sepa qué medidas se pueden tomar. Hay que estar muy atentos. Costa Rica no es un país que tenga ejército y los países que tienen ejército les cuesta controlar ese tema. Ujú.
Entonces, no es tan sencillo como criticar y ya, pero ya sabemos, en política, cuando está la oportunidad de decir algo para comenzar a sonar en redes sociales, pues lo hacen. ¿eh? Nada más para que el algoritmo comience a moverlos también. Es como el algoritmo en redes sociales es como una ola, ¿ok? Es una ola que viene y comienza a mover cierta agua o lo que hay debajo de esa ola. Ese es el algoritmo cuando hay un tema que es tendencia. Entonces, ¿qué pasa? Los surfistas tratan de agarrar esa ola y aprovecharla para pasar encima y hacer sus piruetas, pues, ¿verdad? La ola en este momento, o el viernes, fue justamente el anuncio del plan de gobierno y pues hay personas que se quieren montar en esa ola, pues también Ajá, para hacerse notar. sí. Bueno, seguimos. Esto está previsto en nuestra constitución política. Y quiero aclarar, eso se hace en barrios, en puntos específicos. No se trata de un toque de queda nacional, ni mucho menos. Es con inteligencia policial en puntos identificados dentro de mapas de calor. Y en caso de que la cosa se ponga fea, que ojalá que no. Por otro lado, hemos diseñado dentro del segundo eje de la propuesta en justicia y seguridad humana, dentro de combate al crimen organizado, una estrategia para que Costa Rica frene y no se convierta en un centro de producción, almacenaje o distribución de fentanilo y cualquier otra droga sintética. El tercer de los componentes de la estrategia en seguridad y justicia, reivindicación de nuestros cuerpos policiales. A los policías de Costa Rica yo les tengo un cariño muy especial. Quizás es porque cuando uno es ministro de la presidencia le corresponde manejar algunos cuerpos policiales. Debemos fortalecer la carrera policial y la doctrina policial. No puede ser que los policías ingresen como agente 1 de fuerza pública y estén condenados a pensionarse como agente 1 de fuerza pública. Nada más una acotación ahí, Ana. Dice Ujú, doña Laura que cuando se es ministro de la presidencia se tiene acceso a ciertas fuerzas policiales. ¿Se ujú, acuerda que en algún momento el presidente dijo eso con respecto a Natalia Díaz? Así fue, ujú, ¿verdad? ujú, Ok, nada más. Seguimos. ujú. Porque no existe la carrera policial en Costa Rica. Debemos de fortalecer también la doctrina policial, modernizarla. Tenemos diseñado en el plan de gobierno un programa integral de bienestar policial. Cuando fui ministra me correspondió trabajar en el aumento salarial que se le hizo a los policías. Aquí está mi compañero de batalla en esa lucha, don Nogui. Y cuando hicimos ese trabajo nos pudimos dar cuenta de las enormes debilidades administrativas que sufren los policías. Tal vez por las condiciones fiscales del país no sea posible hacerles en corto plazo un nuevo aumento. Sin embargo, hemos diseñado dentro de este programa integral que está en nuestro plan de gobierno estrategias que nos permitan facilitar el acceso de vivienda de interés social para nuestros policías, especialmente los que tienen familia numerosa. ¿Por qué dentro de los condominios sociales? Muchos de nosotros hemos ido a ver los proyectos de vivienda. ¿Por qué no reservar un porcentaje de casas de interés social para nuestros cuerpos policiales con familia numerosa? Becas. Los hijos de los policías costarricenses deben tener acceso a la educación. Los hijos de los policías deben tener becas en el INA y becas en las universidades. En consolidar un plan nacional que le vamos a poner así, Costa Rica habla inglés, donde podamos también aumentar la cobertura de docentes calificados en el idioma inglés. También fortaleciendo la educación técnica dual, queremos transformar paulatinamente 50 colegios académicos en colegios técnicos. Y modernizar. Es imperativo modernizar la red de colegios técnicos profesionales para asegurar que las carreras que están implementando tengan demanda laboral en las diferentes regiones del territorio nacional. La familia. Tenemos que recuperar el rol del docente. Funcionario administrativo se le atrasa el salario. A ver y se ríe. Esto es un sueño para los que hemos estado en las comisiones negociadoras del FES. Y es un sueño donde los diputados me pueden ayudar a cumplirlo. Pero esto no es una vanidad mía, ni es un clavo que yo me quiero sacar. Esto es una necesidad para el país después de haberlo vivido por dentro. Necesitamos legislación
que establezca una distribución más justa de los recursos del FES y que establezca un presupuesto basado en resultados, que permita su evaluación. Y ojo, porque en ninguna parte de esto yo he dicho que eso es violar la autonomía universitaria. Yo soy hija de la Universidad de Costa Rica y a mucha honra, pero soy consciente de que necesitamos mejoras, porque donde se entregan cheques en blanco y no hay control de lo que sucede con el dinero público, no necesariamente los recursos están llegando donde tienen que llegar. También es imperativo modernizar el INAH y se tiene que modernizar por ley. El INAH tiene que dejar de operar bajo un esquema de contratación, no solamente de empleados, sino de operación en general, sobre el criterio del sector público. No puede ser que el INAH no tenga un sistema de contratación ágil, que le permita tener incluso módulos virtuales, para que la persona que trabaje, si a la hora que le queda bien conectarse al módulo es a las 10 de la noche, lo haga a las 10 de la noche. La gente que trabaja y que no pueden porque la caja no está dando nuevas pensiones. Diseñamos en nuestro plan de gobierno, lo vamos a usar estrictamente, de manera pautada, a profundidad. Y llegó la hora, costarricenses, de que hagamos un esfuerzo importantísimo y podamos aumentar en 50,000 los nuevos cupos del programa Avancemos, para que no haya en Costa Rica un joven que por su pobreza o por su condición de exclusión no pueda estudiar. Con ese aumento de 50,000 nuevos cupos estaríamos cubriendo la totalidad de jóvenes en pobreza y exclusión con Avancemos. Una presidente mujer que pase desapercibida. Las mujeres de Costa Rica tendrán en mí una bandera moviéndose, una ferviente trabajadora por nosotras, por nuestros hijos. Vamos a incorporar el enfoque de género en todas las políticas públicas. Avanzaremos con una reforma estructural y el fortalecimiento integral del PANI, para que tengamos una transformadora estrategia que impacte positivamente en nuestra niñez. Hay que consolidar los programas para la no institucionalización de nuestros niños. Hay que seguir fortaleciendo la supervisión. Hay que seguir fortaleciendo la red de cuidado de nuestros niños. Adicionalmente, queremos dignidad humana para nuestra población indígena. Muchas gracias por acompañarme hoy, cacique. Adelanto que tendremos un encuentro nacional de todos los pueblos indígenas de Costa Rica, como un foro nacional donde todos nuestros territorios indígenas y sus comunidades puedan tener un espacio de debate, de discusión y cumplir también con ello con los mecanismos de consulta para las diferentes políticas públicas de nuestro país. Los afrocostarricenses son una parte esencial de Costa Rica. Vamos a potenciar la cultura afrocostarricense. Vamos a celebrar por todo lo alto el Día del Negro y de la cultura afrocostarricense. Vamos a diseñar estrategias de turismo, de gastronomía, de calipso, de fomento de la cultura afrocostarricense en nuestro país. No solo para los turistas nacionales, sino también para los extranjeros. Y por supuesto, y esto ya lo he hablado con la señora alcaldesa de Limón, con doña Ana Macala, que podemos hacer una estrategia de generación de empleo aprovechando el bilingüismo, que muchos de los afrocaribeños, de los afrocostarricenses, de la provincia de Limón, ya tienen esas destrezas. Una muchísimo mejor gestión de la vivienda en Costa Rica. Y podemos aumentar también progresivamente los programas de vivienda social en Costa Rica. Queremos también fortalecer la cobertura de los programas orientados a la reparación de las viviendas, porque hay una partida para ello, pero necesariamente no avanza a la velocidad que quisiéramos. Desarrollaremos el programa de vivienda para todos, que facilite los trámites, que elimine el oscurantismo. Muchísimas personas en Costa Rica no tienen idea de cómo se hace para solicitar o para participar por un bono de vivienda. Necesitamos incluir, y lo estamos planteando en nuestro plan de gobierno, transparencia en las licitaciones también de los proyectos de vivienda, en las adjudicaciones, para bajar sus costos y volverlo más cercano a las personas que lo necesitan. Y por supuesto, como que me llamo Laura, que vamos a echar a andar el proyecto Ciudad Gobierno. Son muchísimos temas. Es una cantidad de temas enorme. Locura. Y eso Sí. sí, yo lo dije desde el inicio, este plan de gobierno es completamente distinto a cualquier otro plan de gobierno que van a presentar. ¿Por qué? Porque parte de la base de lo que se ha realizado en ese gobierno y de una idea de continuidad. Los Ujú. demás planes de gobiernos
de los otros candidatos se van a enfocar en proponer cosas nuevas y diferentes, porque si no estarían aceptando que lo que hizo el gobierno está bien Está bien. y ya saben cómo es la política. Pero sí, es muy interesante todos los Puntos. escenarios Ujú. que toca doña Laura y que pues trataré de desarrollarlos de manera resumida uno por uno a partir de lunes, seguramente. Los Entonces, famosos mañana, ejes. exacto, mañana sí, bueno, mañana no, ya es hoy, ya son las 12:35. Ujú. Voy a programar para que se publique el discurso o la explicación completa del plan de gobierno de doña Laura y también para publicar la participación de doña Pilar completa también, que estuvo muy interesante. Bueno, yo sí quiero tocar algunos de los temas que habló. Me pareció importantísimo el tema de los policías. Ujú, Yo quiero visualizar esto porque recuerden, costarricenses, que el hecho de mejorar la posición del policía, recuerden que ellos son la línea de primera contención, ¿verdad? Así para que me explique. El hecho de colaborar en su mayoría con muchos por el tema económico, ¿verdad? Eh, pues mucha gente ha dicho, bueno, aumentémosles el sueldo, pero por el tema fiscal no se puede en este momento. El buscar el asunto este de los bonos a través, obviamente no son todos los policías, son policías con familias numerosas, con familias grandes que pueden incorporarse al bono de la vivienda. Eso está muy bien. El tema de las becas, pero las becas que ya ahora sí sean fijadas y direccionadas, y también los cupos en las universidades estatales, que muchas veces no sabemos hacia dónde van, ¿verdad? O que se den, que el FES se comprometa a ese tipo de cosas, me parece muy bien. Es El que tema de la doña Laura educación, lo que quiere con los policías, perdón, que le interrumpa ahí, es como darles una garantía de beneficios a largo plazo y que trascienda a la familia, no solamente que se limite en ellos, aunque también sí, ellos con el tema de la carrera policial, pero que también pueda afectar positivamente a las familias. sí, exactamente, porque muchos han sido afectados económicamente, el tema de la pandemia y otras cosas, ¿verdad? El hecho que el salario era muy pequeño, ha hecho que muchos estén muy endeudados. Entonces, ese ha sido una constante de ver cómo mejorarles la situación financiera a muchos de ellos, pues es importantísimo. Desde mi perspectiva, recuerden que ellos luchan con los delincuentes, y la idea es que se encuentren de la forma, de la forma más transparente posible, y que hagan su labor con Mm. tranquilidad. El otro tema de la educación, con respecto a la educación técnica, a mí me parece, yo siempre dije, ¿cómo es posible que muchos de los colegios académicos no puedan ser reconvertidos a colegios técnicos? Bueno, esto es importante. Afortunadamente ya se está pensando en esto. Hay que pensar también, aquí dejo algunas críticas constructivas, como el hecho del requisito que se les pide a ellos con el tema de la práctica, que sea posible que se dé esa práctica, porque últimamente es un poco difícil porque ahora hay menos empresas, y también se les solicita un tema de una póliza. Entonces, ahí hay que cambiar, o hay que mejorar ciertas situaciones de requisitos en el tema de educación y en el tema técnico. Con respecto al INA, importantísimo, ya se dijo. De hecho, este gobierno trató de llevar al INA a ese punto, pero no se le permitió. Obviamente ustedes saben que por ley, que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Entonces no se permitió. Todos estos son cambios estructurales a través, obviamente, de las diputaciones. Y ni qué decir, para mí un punto importantísimo el tema del régimen no contributivo. Esto te atañe el hecho de poder pasarlo de la Caja Costarricense de Seguro Social al Ministerio de Trabajo, donde sea analizado, revisado, reconvertido y obviamente asignado a personas que de verdad lo necesiten. Ojalá aumentado de 84, 82.000 colones por mes ojalá una dignidad mayor, ¿verdad? Unos 100.000 colones, ojalá que como Estado vayamos, porque vamos a ser muchísimo más viejitos
viejitos, como ya se lo he dicho aquí a Richard, y el hecho de el Banco de Costa Rica venderlo y poder utilizarlo como un dinero de reinversión, ahora que sabemos que el tema del sistema de pensiones va a tener un revés a partir del año 2034, creo que era más o menos. Es importante visualizar todos esos elementos para ver cómo podemos reconvertir esto y tratarle de darle estabilidad. En fin, son muchos temas, pero a lo que sí voy es que sí debemos reconvertir este país al Estado costarricense, mejorar la infraestructura, darle mayor igualdad. Vean cómo incorporó el tema de los indígenas, el tema de los afrodescendientes, el hecho de poder englobar a todas esas minorías que antes no se encontraban tan tomadas en cuenta como supuestamente sí lo son ahora, y esa política llevarla hacia las ayudas del Estado, el poder darle paz a muchos sectores de este país, donde ya no se den una serie de problemas, en fin, yo creo que el plan es enorme, tiene una gran cantidad de temas y pues hay que estarlos viendo con lupa, porque definitivamente este país necesita una reconversión completa. Em, Vamos a ver. Son demasiados temas. Hay que escarbarlos uno por uno, ¿verdad? Para entender esa dimensión. Pero yo insisto, es un proyecto de continuidad, ¿verdad? Parte de una base y Ujú. le mete un escalón más. Em, y es innegable que sea cual sea el próximo presidente o la próxima presidente de la República, va a necesitar un apoyo legislativo importante para poder hacer realidad sus proyectos. Y es ahí donde doña Laura Fernández pide 40 diputados, ¿verdad? Básicamente. Exactamente. No, no, y Pero bueno, tiene un sustento, tiene el sustento legal para hacerlo, o sea, no hay ninguna otra posibilidad de hacer una reconversión estructural del Estado y hacer cambios profundos si no se tiene mayoría. exactamente, exactamente. Entonces, a partir del lunes voy a comenzar a desarrollar cada uno de los capítulos y ahí los podemos ir comentando en los live de Ana Cris o por ahí en comentarios también. Y los dejamos con este capítulo de 1 hora 42 minutos aproximadamente para que lo puedan disfrutar junto con su desayuno de domingo, que va a ser Lindo. en unas horas. Dichosos Bueno, ustedes. Y, y pues por mi parte sería como siempre agradecerle a Ana Cris por armar la agenda que estamos desarrollando. con mucho gusto, un placer y espero que se disfruten este capítulo mañana domingo, que se lo disfruten despacito, tomen cafecito y disfruten de este esfuerzo que hacemos Richard y yo para que ustedes puedan tener información cada vez que podemos. Listo. Muchísimas gracias, Ana Cris. Muchísimas gracias a quienes nos vieron. Ahí nos ponen si lo vieron hasta el final, ¿verdad? Hace rato no lo decimos. Y pues nos vemos en el próximo capítulo de Convergencia. Muchas gracias a todos y que pasen buen domingo. Chao. Igualmente. Hasta luego.